Invito a buscar allí en sus Biblias o mantener allí capítulo 4 de Esther. Hoy estamos en el capítulo 4 que leímos una porción y como dije la semana pasada, este capítulo 4, específicamente los versículos 16 y 17, son los versículos que más se predica, ¿cierto? Son los sermones que usted ha oído más por ahí. ¿Por qué? Precisamente por ese título. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te ha traído aquí? O quién sabe si para este tiempo Dios te puso allí, que es lo que dice la palabra, ¿verdad? Yo lo traspuse un poco y lo quise poner en el contexto actual suyo y mío hoy, aquí, ahora, ¿cierto? Pero esta es la porción que más se trata en el libro de Esther y por supuesto tiene una relevancia tremenda allí para cualquier tiempo en la historia del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos atravesamos por periodos de incertidumbre y no sabemos qué hacer y tú no sabes si para ese tiempo Dios te puso allá. Ahora, hay un decir en el mundo eclesiástico que dice, Dios capacita al que llama. Y eso es cierto. No. Dios llama y al que responde en ese llamado, Él lo capacita a través de un proceso que Dios lo lleva a cabo. Eso es lo que hemos visto en la palabra de Dios con muchos hombres de Dios que no es que fueron a la escuela y se prepararon en el seminario. El único caso que yo he visto que se preparó antes, ¿verdad? Y no fue una preparación eclesiástica, sino una preparación académica, fue Moisés. 40 años estuvo bajo, por supuesto, siendo instruido en todo lo que son la parte del faraón, la administración, etcétera, etcétera. O sea, él tuvo estudios y eso allí, pero después les tocó pasar otra preparación de 40 años más en el desierto con pastoreando ovejas, y esa fue la que el Señor realmente usó. Pero besides esa yo no he encontrado otro más, y de seguro que ha de haber alguno más allí. Esto lo que quiere decir, hermano, es que Dios está buscando, son corazones obedientes. Corazones obedientes que respondan a su llamado, y en el camino Él los va a ir capacitando, Él va a ir tratando con ellos. A medida que respondemos cada uno de nosotros, y quiero decirle y hacer la salvedad, que esto no solamente tiene que ver con llamado ministerial, es decir, pastoral, misiones, evangelistas, no. Llamados específicos en tu vida. Llamados específicos en tu vida. Allí. No necesariamente Dios está llamando a todo el mundo al pastorado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios está llamándonos a diferentes cosas en nuestras vidas, ¿okay? Que están relacionadas con el ministerio, sí, eso es cierto. Pero ahí es donde Dios quiere esa obediencia. Mientras más obediencia a su instrucción, entonces Él nos va confiando más oportunidades de servirle. Y esas oportunidades nos van a llevar cada vez más cerca de su plan, del plan que Él tiene para tu vida, del propósito que Él tiene para tu vida y el mío. Y a medida que nos vamos acercando más y vamos obedeciendo más, más oportunidades van saliendo y Dios nos va usando a cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que respondemos en obediencia a su llamado, nos va usando más. Y cada vez que Él te usa más en cualquiera de esas áreas, cada vez más te desprendes de ti mismo, te desprendes de ese egoísmo de servirnos a nosotros mismos para servirlo a Él y para servir a los demás. Y entonces Él se manifiesta más en tu vida y en mi vida. Eso sucede, hermano. Eso sucede constantemente en la vida de aquellos que responden en obediencia al Señor. En el capítulo 3 dijimos que reinaba la confusión en Susa. Reinaba la confusión, las frustraciones, el miedo, ¿verdad? Porque ya ahora era el exterminio de todos los judíos. ¿Y cómo lo iban a hacer? No lo iban a hacer con el ejército medo-persa, lo iban a hacer ¿quiénes? Los propios vecinos. Mira qué estrategia más macabra esa, ¿sí o no? Es una estrategia macabra, mala, evil.
¿Por qué? Porque lo que le dijeron fue, ¿sabes qué? Si tienes un vecino judío, pues lo puedes matar tal día, en diciembre, el día 10, lo puedes matar y te puedes quedar con sus pertenencias. Es un regalo. ¿Usted sabe cómo estaba el pueblo hebreo, el pueblo judío, perdón, allí en el imperio? Claro que estaba de luto, como dice más adelante aquí. Así que ahora tenían 11 meses para los enemigos de los judíos o todo aquel que se quería apoderar algo de sus casas, de sus propiedades, de sus ovejas o lo que tuviesen, realmente ir planeando lo que iba a hacer. Pero al mismo tiempo, esos 11 meses le daban a los judíos un tiempo para clamar a Dios, para que Dios obrase, ¿cierto? ¿Sabe que eso le pasó a Nínive? ¿Recuerdan cuando hablamos de Jonás acá? A Nínive también le pasó esto y le dieron un plazo de ¿qué? 40 días. Y en ese tiempo, el pueblo, junto con el rey, también se humillaron delante de la presencia del Señor. Buscaron el rostro de Dios y Dios obró. Así que estos 11 meses servían para esto. Mire estos versículos que nosotros leímos al principio del 1 al 3. Y le voy a leer solamente el versículo 3, porque ya lo leímos al principio, probablemente para entrar allí, pero Mardoqueo ya andaba vestido de cilicio, con esa tela de saco áspera, allí dormían sobre las cenizas en señal de humillación delante de Dios y clamando por la ciudad. El versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey, recuérdese que habían 127 provincias, o sea, cada lugar de esto donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos que gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Así que en esta primera parte aquí nosotros notamos un par de cosas. La primera que notamos es que aún Esther no se había enterado del edicto del rey. ¿Cierto? Ya Mardoqueo se había enterado, ya esto andaba en Susa, pero Esther todavía no se había enterado porque le vienen con la noticia de que Mardoqueo andaba por las calles vestido de cilicio y clamando a gran voz y estaba en la puerta de la entrada del palacio del rey porque no se le permitía entrar y ella no se había enterado todavía de este asunto. Y esto nos deja ver a nosotros que parece que había una gran, no solamente distancia, ¿verdad? No debió haber sido una gran distancia, pero sí debieron de haber estado aislado el harén de las mujeres y las concubinas del rey estaban en otros lugares separados y no había llegado esta noticia hasta Esther todavía porque Esther no estaba enterado y el autor nos lo deja saber aquí. Ella misma, de hecho, después en el comentario, en el mismo capítulo 4, ella misma le dice a Mardoqueo, le manda a decir, ¿sabes qué? Que yo en 30 días no he visto al rey. Él no me ha mandado a llamar. En 30 días, o sea, había una desconexión, a lo mejor el rey estaba ocupado en otros asuntos, lo que fuese, pero había una desconexión allí. Pero hay otra desconexión también. Y yo sé que a lo mejor usted en algún momento la ha escuchado, pero que es interesante que la traigamos a cotación porque está sucediendo. Amán no había sumado que 2 más 2 son 4. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Amán no había caído en cuenta que Mardoqueo, el primo de Esther, porque eso se sabía, y Esther era pariente de Mardoqueo, aunque fuesen primos. Esto la ponía a ella en una posición de ser, ¿qué? Judía también. Y Amán no había caído en cuenta de esto, porque él estaba muy contento, muy feliz de que Esther, la reina Esther, lo había invitado a cenar en este capítulo. O sea, y todavía él dice, pero él, la contentura de él era porque se jactaba, ¿por qué? Porque solamente el rey y él
Ninguno de los otros príncipes, ninguno de los otros más lo habían invitado. Solamente ellos dos. O sea, esto era especial. Esto era especial. Claro que era especial, lo que él no sabía por qué era especial, lo que Dios estaba haciendo. Pero él no había caído en cuenta. ¿Por qué? Bueno, no sabemos. La palabra no nos lo dice. Lo único que usted y yo podemos instruir en esto o podemos asumir si lo quiere es que Dios cegó ese entendimiento momentáneamente para que no cayese en cuenta. Es lo único. Porque él no cae en cuenta en esto aquí que nosotros estamos viendo en este capítulo 4. Y mire cómo sigue diciendo los versículos 4 al 9. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Ella no se había enterado, dice, nos deja ver el texto. Y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto a servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. No había llegado la noticia a Ester todavía. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad y que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de que la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que lo mostrase a Ester y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey y suplicare y a interceder delante de él, del rey, por su pueblo. Y vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Ahora, vemos aquí que Ester no lo sabía. Vemos que Mardoqueo se lo declara a Hatac, el eunuco que estaba encargado, y le hace una petición. Y la petición es, ¿sabes qué? Vete delante del rey, intercede por tu pueblo allí. Pero es interesante que el rey tampoco sabía que ella era judía. ¿Por qué? Porque Mardoqueo mismo le había pedido al principio que no se lo declarase. Pero ahora estaban en una emergencia nacional de vida o muerte y ahora, ¿sabes qué? Hay que declararlo. Hay que dejarlo saber. Ahora sí, hay que dejarlo saber. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Primero, que las circunstancias pueden cambiar en un instante. Las circunstancias pueden cambiar en un instante, pero Dios no. Dios se mantiene con su plan. Dios se mantiene firme en lo que Él ha prometido. Dios no va a cambiar porque las circunstancias suyas y mías cambien. Dios no va a cambiar porque las circunstancias de la nación cambien. Dios no va a cambiar porque las circunstancias económicas de los países cambien. Dios no va a cambiar porque la religiosidad en los países cambie o los líderes religiosos quieran cambiar las ciertas cosas. Dios no va a cambiar. Y usted puede contar con eso. Yo puedo contar con eso. Y eso te debe de dar tranquilidad. Y eso te debe de dar esperanza. Que el Dios al cual servimos no cambia. El Dios que te llamó a una relación personal con Él no cambia. No cambia. Dios no cambió en estas circunstancias, pero sí cambiaron las circunstancias para Ester, para Mardoqueo y para el pueblo judío que estaba tranquilo en Susa y en todas las provincias. Sí cambiaron para ellos. O déjame decirte que puede llegar algo a tu vida, que una circunstancia que cambie todo a tu alrededor. A veces esas cosas pueden ser un cambio para bueno. Gloria a Dios. Quisiéramos que todas esas noticias que lleguen a nuestra vida sean para un cambio, pero para bueno. Pero sabemos que la realidad es que no todas las noticias que llevan son para cambios buenos. Ejemplo de ello, lo que le sucedió a la mamá de Bethany y Ricky. Una noticia, una enfermedad y todo cambia alrededor de ellos y de los que la aman, que están alrededor de ellos, que tienen que ajustarse también.
Y así sucesivamente en nuestras vidas. Pero aún si son cambios positivos, buenos, ¿verdad? Que nos animan, que nos llevan a la victoria, cambios que son para bien de la familia, de manera personal, etcétera, etcétera. O cambios que no son tan placenteros escucharlos, que no son tan victoriosos. Aún en las dos situaciones, Dios no cambia. Y eso es lo que usted y yo tenemos. Promesa de Dios, hermano. Palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos. La vida puede cambiar en un minuto. ¿Y qué hacemos cuando esto pase? ¿Qué pasemos? Bueno, como sucedió con Mardoqueo, como sucedió con Esther, como sucedió con el pueblo judío, no hay nada malo con expresar nuestras emociones. Son parte del proceso. No hay nada malo con eso. Otra cosa que nosotros podemos aprender de esta experiencia hasta aquí, hasta este momento, es que debemos apoyarnos unos a otros. Dios nos ha dado una familia de sangre y una familia espiritual. Para que nos apoyemos unos a otros. ¿Qué fue lo que hace Esther en este momento? Esther se apoya con su primo se apoya con ella y después piden el apoyo ¿de qué? De todos los judíos para que se apoyen unos a otros ¿en qué? En oración y ayuno delante de Dios, buscando el rostro de Jehová de los ejércitos. No estamos solos, hermano. Aunque las circunstancias puedan cambiar en tu vida, a tu alrededor, no estamos solos. Tenemos una familia. Y esto lo he dicho muchas veces y siempre vale la pena recordarlo. Pero el cristiano tiene familia en todas partes que va. Porque Dios tiene pueblo en todas partes. Qué maravilloso es eso. Que nos mudamos a otro estado o otra ciudad y ahí hay familia de Dios. Nos mudamos a otro país, ahí hay familia de Dios. Eso es maravilloso. Porque lo que nos une es Cristo Jesús. Eso es lo que nos une. Ese es el centro. Y eso es lo que quieren deshacer. Lo que nos une. Lo que nos trae junto a este lugar. Lo que hace es que nos gastemos la vida sirviendo a los demás. Y que usted doble rodilla en casa intercediendo hasta a veces por personas que no conoce. ¿Sí o no? Es Cristo Jesús. Es el amor de Dios en el corazón de nosotros. Así que recuerde eso hoy. Aunque tus circunstancias y mis circunstancias puedan cambiar, Dios no va a cambiar. Usted puede confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Debemos de hacerlo. Pasemos a la otra lectura, del 10 al 14, para que veamos entonces cómo se sigue desarrollando lo que está pasando aquí. Entonces Esther, una vez que Mardoqueo hace la petición de que, ¿sabes qué? Intercede por el pueblo, Esther. Esther le responde y le dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Hay una salvedad para ello y ella dice: a salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, ella estaba desconectada. El rey estaría con asuntos de estado o lo que fuese, pero no la había llamado. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Aquí viene. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No sé de dónde vendrá, en otras palabras. No sé de dónde vendrá mi socorro, mi ayuda. ¿Quién Dios va a usar y cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero sí creo que Dios enviará socorro y ayuda para nosotros. Wow, eso es convicción.
Fíjese que a pesar de que ni Mardoqueo ni Esther mencionan el nombre de Dios nunca, no está en la Biblia, perdón, aquí en el libro de Esther no está. Pero hay una convicción tan grande, tan fuerte en el corazón, tanto de Mardoqueo como de Esther. Claro, nosotros lo estamos viendo ahora desde arriba, como que usted esté viendo una propiedad desde un dron y está viendo todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos viéndolo ahora desde fuera del escenario y tenemos todo, ¿verdad? Todos los detalles de esto. Pero ellos que estaban involucrados en el asunto en ese tiempo mostraron fe, convicción en Dios. Por eso es que el judío decidió incluir este libro en el Antiguo Testamento. Porque aunque no se menciona a Dios en ninguno de los detalles de su nombre ni ninguno de sus títulos, la evidencia divina es innegable en esto aquí. Es innegable aquí. Y mira cómo sigue diciendo. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahí viene la frase famosa. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué nos transmite esto a nosotros hoy? ¿Qué nos transmite esto a nosotros hoy? O déjame decirte, segundo punto en sus boletines, no tengas miedo a su llamado. No tengas miedo a su llamado. Vuelvo y te repito, su llamado no es solamente a la pastoral. Su llamado no es solamente a evangelista. Su llamado no es solamente a maestro de escuela dominical, a discipulado. Su llamado es a muchas áreas dentro del mundo eclesiástico, dentro de la iglesia. Su llamado es amarlo a Él por sobre todas las cosas de Deuteronomio 6. Su llamado es a que le sigamos y le obedezcamos a Él por encima de todas las cosas. Y su llamado es a salvación en Cristo Jesús. Y hasta ahí estamos ok, todo el mundo. Estamos bien hasta ahí, pero su llamado ya específico a tu vida es entre usted y Dios y usted lo conoce. Yo huí del mío por mucho tiempo, hasta que ya no pude decirle no más, ya. Y a lo mejor usted también ha estado en esos zapatos, huyendo de ese llamado específico. Puede ser a la oración, puede ser en el praise team, al instrumento, yo no lo sé. Puede ser a evangelizar en la calle, puede ser a trabajar tras vestidores, yo no lo sé. Pero usted lo sabe porque Dios lo sabe. No le huigas más a ese llamado. No tengas miedo a su llamado. Dios nos ha llamado a todos a una relación especial con Él por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta relación, hermano, enriquece nuestra vida. Nos da vida en abundancia y nos da vida eterna. Eso es lo primero. Dios nos ha llamado a todos, o nos ha dado a todos, dones y talentos para ser usados en su reino. Y déjame decirte, su reino no está limitado a la congregación, sino a todo lugar donde estamos y le servimos. ¿Verdad que sí? Su reino no está limitado a estas 4 paredes aquí. Su reino está donde usted está sirviéndole a Él, en su centro de trabajo, en su negocio, en la calle, con la familia. Donde quiera que nosotros estamos, allí estamos y ahí tenemos un llamado. Y Dios nos usa. Dios nos usa y le usa a usted de manera especial. Aquí hay mucha gente que ha venido porque un hermano y varios hermanos le han invitado.
¿Mm? Le han dicho, te invito este domingo, te espero allá. Le invitan y las personas aceptan la invitación, vienen. Unos se quedan, otros no se quedan. Nosotros no somos responsables de que se queden o no. Nosotros somos responsables de qué? De invitarles y hablarles de Cristo. Uno no sabe cuándo Dios va a hacer la obra en la vida de alguien. ¿Cierto? Dios nos ha llamado a funciones diferentes dentro de su reino. Formamos parte de un gran equipo que es más efectivo cuando trabaja en armonía y unidad. Dios nos ha llamado a eso, hermano. Dios no nos ha llamado a fracasar. Y eso es importante que usted lo vea dentro de su llamado. Dios no nos ha llamado a fracasar por muy difícil que parezca la misión. Es más, ¿sabe qué le digo yo? Yo llegué a esta conclusión y se la he compartido, la compartía con muchos de los plantadores de iglesia cuando estaba en la convención. Lo único que sostiene a un plantador, porque plantar iglesia es difícil, es una de las cosas más difíciles que hay, es su llamado. Lo único que sostiene Dios y el llamado que hizo en su vida. Dios y el llamado que ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que llegas al lugar cuando estás plantando una iglesia y solamente estás tú, tu esposa y tus hijos. Y a esos hay que predicarle. Y con esos es que hay que orar. ¿Ok? Y te pasas 3 meses, 6 meses, 1 año invitando en las mismas comunidades y todo el mundo te dice que viene, que sí va, que ahí voy a estar, espérame que voy allá el domingo. Y a usted se le pelan los ojos viendo por la puerta cuando van a entrar y no entra nadie. Entonces, el desánimo, las frustraciones, el dolor, la carne a veces. Oye, yo estoy siendo transparente con usted. Viene y usted dice, ¿sabes qué? Oh, no le vamos a echar las perlas a los cerdos. Entonces ahí comienza la carne a coger. No, pero no. No, porque ¿qué es lo que te sostiene cuando no hay fruto, no ves nada en ese momento? El llamado. Si no, pregúntele a Jonathan y Natasha, que justamente están aquí hoy con nosotros, pero que son misioneros allá en Colombia, en el Amazonas. ¿Qué es lo que sostiene? El llamado. Lo que Dios puso en tu vida, que deberías de hacer y que necesitas, y que Él quiere usarte en eso, aunque no veas fruto por ahora. Los frutos que comenzó a plantar el papá de Jonathan hace más de 20 años en el Amazonas, alguno de esos frutos está cosechando ahora Jonathan, y no mucho. Y no mucho. Y los frutos de Jonathan, quiera Dios que se lo deje ver en vida o en el ministerio. Pero tal vez no, porque está plantando la semilla. Es así. Igualito pasa con usted en su familia, con sus hijos, en la congregación. ¿Ve? Por muy difícil que sea la misión, Dios no te ha llamado a fracasar. No. Al que Él llama, Él capacita, pero Él lo respalda también. Él lo respalda. Isaías estuvo predicando many years, muchos años, y no vio fruto. ¿Y quiere decir eso que fracasó? Hombre, hermano, si en Nehemías capítulo 6 le dijo, Señor, heme aquí, y el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? Y él dijo, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Lo único que sostuvo a Nehemías en un ministerio tan duro y difícil con su propio pueblo fue el encuentro que tuvo con Dios allí. Que dijo, mi Dios es real, vale la pena servirlo aunque no haya fruto. Él me llamó y me dijo, yo te envío. Y eso lo sostuvo, por eso más de 40 años, predicándole a corazones de piedra que no querían arrepentirse. Por muy difícil que sea la misión, Dios no nos ha llamado a fracasar, hermano. Si fue Él quien nos llamó,
Si fue Él quien nos llamó, si fue otra persona, cuidado. Si fue mi carne, cuidado. Pero si fue Él, el éxito está garantizado. El éxito está garantizado. Dios no nos ha llamado a saberlo todo, sino a compartir lo que ya sabemos. A compartir lo que ya sabemos. De qué bueno es Dios. No cantábamos acerca de eso, no adorábamos a Dios a través de esta adoración hace un rato. La bondad de Dios. Bueno, hablemos de cuán bondadoso y bueno ha sido Dios en tu vida y en mi vida. De la fidelidad de Dios. Cómo Él ha sido fiel en tu vida y en mi vida. Hablemos de esas cosas. A veces nos podemos enredar en tantas cosas que ni siquiera están claras para los scholars, para los teólogos. Ni siquiera Dios ha dejado tan clarísimo allí. Y nos enredamos en las especulaciones. Pero compartamos de lo que sí sabemos, de que Dios murió por ti y por mí porque nos ama. Que pagó por tu pecado y por mi pecado. Eso sí sabemos. Que Él puede transformar vida porque ha transformado la suya y ha transformado la mía. Eso sí sabemos nosotros. ¿Te das cuenta? Eso si Dios te llama, Él te va a respaldar. Comparte lo que sabes. Dios nos ha llamado a serle fiel a Él por encima de todas las cosas. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? Son algunos ejemplos, no son todos, ¿ok? Son algunos ejemplos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no tengas miedo a su llamado. No tengas miedo a su llamado, porque su llamado es para bien, no es para mal allí. Es para la expansión y la edificación de su reino. Hay un dicho que dice, Dios nunca nos llevará a un lugar donde su mano no nos pueda sostener. Dios nunca nos va a llevar a un lugar o a hacer algo donde su mano no nos pueda sostener. Yo te pregunto, ¿dónde su mano no nos puede sostener? ¿Dónde su mano no nos puede sostener? Si sostuvo a Jonás en el vientre de un pez y los ácidos de ese pez no destruyeron a Jonás. Si sostuvo a aquellos tres en el horno de fuego ardiendo, y ni siquiera el cabello olía a humo, a quemado, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Si sostuvo también a Daniel en el horno del foso de los leones, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Si sostuvo al pueblo de Egipto saliendo de Egipto por medio atravesando el mar, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Claro que nos va a sostener. Nunca Él te va a llamar para avergonzarte, para llamarte y dejarte solo y abandonarte. Nunca. Dios es fiel. Él ha prometido estar con nosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días. Todos los días, hermanos. Tal vez Dios te ha puesto a usted en cierto lugar como Esther. Puede ser en una posición, una empresa determinada, en una familia determinada, etcétera. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero una cosa yo sí sé. Cuando Dios nos llama, es porque tiene planes con nosotros y porque quiere usarnos. Es porque tiene planes con nosotros y porque quiere usarnos. Dios va a cumplir su voluntad con usted o sin usted. Dios va a cumplir su voluntad con usted o sin usted. Pero qué lindo, qué bueno, qué gratificante, qué bendición el poder ser hallado en el centro de su voluntad. ¿Sí o no? Esto nos lleva a nuestra última lectura. Entonces el versículo 15 en adelante dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Después que ella viene y procesa todo esto que le dicen y ella dice, esto es verdad. Esta palabra es verdad, el consejo de Mardoqueo es verdad. Ella dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Entonces el versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Yo considero que las palabras de Mardoqueo tienen que ver calado hondo en el corazón de Esther. Dios tiene que haberla usado esas palabras para dejarle saber a Esther, ¿sabes qué? Esto es verdad. Esto es verdad. O sea, no vas a escapar por ser la reina. Si Betsy no escapó y la de tú tampoco vas a escapar. O sea que Dios tiene que haber obrado algo en ella allí, lo cual la llevó a tomar una decisión importante. Y sabe, la reina hizo algo que nos da a nosotros un buen consejo con lo que ella hizo. Cuando a la hora de tomar decisiones se trata. Cuando a la hora de tomar decisiones se trata, sigamos la receta, el consejo de ella. Mire, primero pidió apoyo en oración y ayuno con otros. Cuando usted se encuentra en una decisión que no está muy clara, que no sabe qué hacer, que está un poquito confusa, y déjame decirle, a veces las decisiones más difíciles de tomar son no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. ¿Sí? Porque entre lo bueno y lo malo nadie te tiene que decir, ¿sí o no? Todos sabemos. Pero entre lo bueno y lo mejor, ahí es donde está lo difícil. Ahí es donde necesitamos el discernimiento de Dios en nuestras vidas para que podamos tomar la decisión que agrada a Dios y no la que yo creo que es la mejor, que puede lucir bien, que puede ser religiosa, que puede estar llena de buenas intenciones, etc. Así que pida apoyo en ayuno y oración con otro. Ella misma se sometió a ayuno y oración. Y cuando hace eso, llegó al corazón de Esther una convicción total a su llamado. A su llamado. ¿Por qué? Porque las palabras que Mardoqueo le dijo, no sabemos si para esta hora fue que Dios quitó a Betsy, se vino el consejo de que levantaran una nueva reina, tú llegaste allí, Dios te dio gracia y favor, y ahora tú estás en esta posición siendo judía. Nadie sabe, quién sabe si Dios te llamó para esta hora. Y viene convicción al corazón de Esther de un llamado. Aunque era peligroso, vino convicción a ella allí. Y cuarto, ella actuó prudentemente. Actuó prudentemente. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Último punto para terminar. No tengas miedo de las oportunidades que Él te da. No tengas miedo de las oportunidades que Dios te da, que Él nos da. Porque cuando Él nos da esas oportunidades, Él sabe las puertas que Él está abriendo. Él sabe el camino que está trazando. Él sabe por dónde quiere que tú camines. Él sabe el destino final ya, si nosotros nos mantenemos en eso. ¿Ve? No tengas miedo a eso. Claro, puede ser arriesgado, sí. Puede ser peligroso, sí. Sí. Cuando nosotros le contamos a nuestra familia lo que Dios estaba llamándonos a hacer, dijeron, ¿ustedes están seguros? Claro, la familia siempre quiere que usted esté cerca de ellos, los entiendo totalmente. ¿Usted está seguro de eso? ¿No será el hombre? En mi trabajo, cuando renuncié, dijeron, pero ¿cómo va a hacer eso si tú tienes un niño que viene en camino ahora? Rogelio estaba en el vientre de la mamá todavía, cuando tomamos esa decisión. Tú tienes un niño, tú lo que necesitas es más dinero ahora. ¿Tú qué vas a hacer allá? ¿Un part-time? Si aquí está guardando esta posición y esta compañía que mira el tiempo que llevas aquí y mira... Pero Dios había sido claro en su llamado
y en la oportunidad que estaba dando. Ya quedaba de parte nuestra si obedecíamos o no. Él no nos iba a forzar. ¿Te das cuenta? Y eso puede estar pasándote a ti. En cualquier otra área de la vida. No tiene que ser, vuelvo y repito, en la pastoral. Puede ser en cualquier otra área de la vida. ¿Sabes? Tal vez para eso te trajo hasta aquí. Quizás esa es tu batalla, el tomar la decisión. En que estás viendo la oportunidad, pero todavía no tomas la decisión. Quizás, como Esther, este sea tu momento, quizás esta sea tu hora. Yo no lo sé. Eso es entre usted y Dios. Tal vez para eso te sacó de tu país, de ese lugar, o viceversa. Y para eso te trajo aquí. No lo sé. Eso es entre usted y Dios. En estos versículos hay una prescripción. La prescripción es la siguiente. Un llamado, una instrucción qué debo de hacer y una respuesta. Un llamado, una prescripción qué debo de hacer y una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, el versículo 16 nos dice a nosotros cuál fue la respuesta que Esther tomó allí. Ve y reúne a todos los hijos que se hayan en sucia y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Hubo una convicción de un llamado para un momento específico en la vida de Esther. Hubo una decisión allí. Con esta meditación, Dios está llamando hombres y mujeres a cumplir su misión. ¿Será usted uno de esos hombres y mujeres que Dios está llamando? ¿Mm? ¿Será que para esto te trajo hasta aquí hoy? Yo no lo sé. Eso lo sabe usted y Dios.